RCR 750 AM, porque lo bueno une. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Це жах. Центр міста повністю в вогні. Imágenes terribles, ¿no? Imágenes de la universidad, de la Facultad de Economía de la Universidad de Kharkov, bombardeada por tropas rusas ayer. Esta noche, que acaba de terminar en Venezuela, terminó ya hace unas horas en Europa Oriental, de asedio terrible sobre la capital, sobre Kiev. El Reino Unido, Inglaterra, acaba de anunciar hace pocos minutos que las tropas rusas están usando armas termobáricas y lo hacen con un tono de alarma que a uno le deja pocas dudas sobre cuán devastadoras pueden ser esas armas para la humanidad. La situación terrible de la guerra de Ucrania, donde ya más de 2.000 civiles han muerto desde que inició la invasión rusa, y con eso arrancamos obviamente con las imágenes terribles de la Universidad de Kharkov. Arrancamos los titulares de la mañana de este 3 de marzo de 2022. La nota es de Monitoreamos, dice: más de 2.000 civiles ucranianos han muerto desde que inició la invasión rusa, informó el Servicio de Emergencia de Ucrania este miércoles. En un comunicado, el organismo dijo que cientos de estructuras, incluidas instalaciones de transporte, hospitales, jardines de infancia y viviendas, han sido destruidos. Niños, mujeres y fuerzas de defensa pierden la vida cada hora, dijo el comunicado. En tanto, esta es información de último minuto. Gracias al país de España por hacer una cobertura tan extraordinaria de la guerra. Putin ataca el corazón de las grandes ciudades de Ucrania y avanza en el flanco sur. Y nuevamente la imagen es la de la Universidad de Kharkov, las imágenes que les ponía al principio. El ejército ruso irrumpe en Jersón, en el Mar Negro. Es la primera ciudad grande que logra controlar completamente. Además, es una ciudad sumamente estratégica porque es el punto de entrada muy al interior de Ucrania a través de un brazo de mar que entra del Mar Negro. Tuviera un mapa, se lo pusiera. Continúa el duro asedio a Mariupol en el Donbass. Ya hay más de 874.000 refugiados y al menos 2.000 civiles han muerto en la guerra, según el Servicio de Emergencias del país. Dice la nota de María Sauquillo y Javier Cuesta. Ante la feroz resistencia de Ucrania, tras 7 días de ofensiva del ejército ruso, el presidente Vladimir Putin se ha lanzado a intensificar su ataque contra el corazón de las ciudades clave de Ucrania con armas cada vez más poderosas. Arrecian los bombardeos y el asedio sobre Kiev, la capital con 2,8 millones de habitantes, también sobre Kharkov, la segunda ciudad en población, 1,4 millones de personas, clave para el control de la frontera noreste de Ucrania, de mayoría de habla rusa, y donde esta madrugada Moscú ha lanzado a grupos de paracaidistas que han atacado un hospital militar. Más tarde, un ataque alcanzó la catedral de Uspensky. Aunque no hay una cifra oficial del total de víctimas mortales desde el inicio de la ofensiva, Naciones Unidas contabiliza 136, una cifra que el Servicio Ucranio de Emergencias eleva hasta al menos 2.000 civiles muertos. Solo en las últimas 24 horas los ataques en Kharkov han dejado 21 muertos. Rusia ha ofrecido este miércoles por primera vez un balance de víctimas en sus propias filas. Atentos a esta cifra, que apuntan a 498 militares rusos muertos y 1.597 heridos en la primera semana de la invasión.
Mientras, tras una semana de ataque por tierra, mar y aire contra Ucrania, el flujo de refugiados que huye de la violencia no cesa. Al menos 874.026 personas han abandonado sus hogares en la última semana en dirección a los países vecinos, especialmente Polonia, donde el lunes ya habían llegado más de 300.000 ciudadanos, según la ONU. La ofensiva rusa se ha endurecido en Kiev con bombardeos como no se habían visto desde el inicio del ataque ordenado por Putin en la madrugada del pasado jueves. Al final de la jornada del miércoles, el centro de Kiev ha sido el escenario de una explosión. Una importante tubería de calefacción ha resultado dañada por el ataque de un misil en los alrededores de la estación de trenes, según fuentes del gobierno ucranio. La estación de trenes, junto a la de autobuses, es uno de los lugares más frecuentados estos días por decenas de miles de habitantes que utilizan sus instalaciones para salir de la capital. La explosión amenazaba con dejar sin calefacción a parte de la ciudad en la noche del miércoles al jueves, y añaden las mismas fuentes. La defensa del ejército ucranio logró derribar el misil ruso y sus restos son los que dañaron la tubería, aclaran las autoridades del país. El ejército ruso ha advertido a la población de que abandone la capital para evitar la ofensiva que, según Moscú, va a golpear en la ciudad puntos estratégicos de la seguridad y comunicaciones ucranianas, mientras las fuerzas invasoras del Kremlin avanzan por el flanco sur y han logrado progresos relevantes. En el séptimo día de la invasión, las fuerzas del Kremlin, que ya se habían hecho con el control de la ciudad de Berdiansk, 113.000 habitantes en el mar de Azov, han entrado con fuerza en Gerson, 290.000 censados, una importante ciudad en el Mar Negro, y continúa el duro asedio a la gran localidad de Mariupol, 446.000 personas. Muchas de nuestras ciudades y pueblos ahora sufren el terror ruso, ha denunciado el ministro de Defensa ucranio, Oleksiy Reznikov. Una fuerte explosión en Kiev, era lo que yo les decía, amenaza con dejar la parte de la capital sin calefacción. Eso fue anoche, la ofensiva de anoche contra la capital ucrania, y como les decía, las tropas rusas entran en la estratégica ciudad de Gerson. El ejército de Putin continúa el asedio a la localidad sureña de Mariupol, que ayudaría a Moscú a crear un corredor para conectar las provincias del este con el sur. El avance del Kremlin hacia Kiev ha quedado detenido según la inteligencia militar británica. Ojalá tuviéramos aquí el mapa. Bueno, este mapa, esta es, digamos, la entrada. Esto es Gerson. Y este brazo de mar, pues, ingresa bien adentro del territorio ucranio. Es la principal salida, digamos, portuaria de Ucrania, y su control por parte de las tropas rusas, pues, priva a Ucrania principalmente de recibir por vía marítima pertrechos y apresto militar que Occidente le ha ofrecido. Les poníamos el video empezando de Kharkov. Las bombas de Putin convierten el centro de Kharkov en un amasijo de escombros. El Kremlin endurece su ofensiva contra la segunda ciudad de Ucrania para hacerse con el control del este del país. La icónica Plaza de la Independencia de Kharkov es un amasijo de escombros y cascotes. Los cables de electricidad se han derrumbado y el edificio de la administración regional, una molde amarillenta de la época comunista, se ha convertido en un esqueleto humeante. Enfrente, un coche quemado y los restos de la carpa de lona amarilla y azul, como la bandera ucrania, que hasta hace poco ocupaban voluntarios que recogían ayuda para los civiles afectados por la guerra del Donbass. Les contaba sobre la muerte de soldados rusos, porque según el Chicago Tribune y según el propio balance que hace el ejército ruso, han muerto 498 soldados en una semana de guerra en Ucrania. Un portavoz del Ministerio de la Defensa ruso dice que 498 soldados han muerto en Ucrania y 1.597 han resultado heridos. El general de división Igor Konashenkov rechazó los informes sobre pérdidas incalculables de los rusos e informó sobre las bajas de Moscú por primera vez desde el inicio del ataque el jueves pasado. Konashenkov también dijo que más de 2.870 soldados ucranianos han fallecido y unos 3.700 resultaron heridos, mientras que otros 572 fueron capturados. Los funcionarios ucranianos aún no han comentado las cifras y no pudieron verificarse de inmediato, pero el presidente ucranio,
Vladimir Zelensky. Yo voy a dejar abierta esta nota porque me interesa comentar algo. Vladimir Zelensky, el presidente ucranio, ha dicho que las pérdidas rusas son de casi 9.000 soldados desde el inicio de la invasión a Ucrania. El mandatario ha explicado que la mayoría de los soldados, tanto heridos como muertos, son recogidos por Rusia a través de decenas de helicópteros, pero que hay algunos que permanecen en las calles de ciudades como Mykolaiv. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha cifrado este miércoles las pérdidas rusas en cerca de 9.000 soldados y ha señalado que trabaja ya para organizar un corredor humanitario para llevar a los civiles medicamentos y otros productos de primera necesidad. Nuestro ejército está haciendo todo lo posible por derrotar al enemigo de una vez por todas. Casi 9.000 rusos han sido asesinados en una semana, ha dicho el mandatario ucraniano, según recoge la agencia ucrania de noticias Ukrinform. Zelensky ha explicado que la mayoría de los soldados, tanto heridos como muertos, son recogidos por Rusia a través de decenas de helicópteros, pero que hay algunos que permanecen en las calles de ciudades como Mykolaiv. Ucrania no quiere estar cubierta de cadáveres militares. Vuelvan a su casa con todo su ejército. Digan a su mando que quieren vivir y que no quieren morir. Ha sentenciado, tal como recoge la agencia de noticias Unian. Así, el presidente de Ucrania ha resaltado que cada vez hay más ocupantes que deciden regresar a Rusia, a pesar de que hay decenas de veces más ocupantes. Su moral se deteriora constantemente, ha dicho, y ha agregado que los soldados rusos no son guerreros de la superpotencia, sino niños confundidos que han sido utilizados. Y aquí me quiero detener un momento, porque ciertamente una de las informaciones recurrentes que se dan sobre la guerra de Ucrania es la extremada juventud e inexperiencia de los soldados rusos. Y probablemente este haya sido uno de los grandes errores de Vladimir Putin, ¿no? Vladimir Putin pensó que la invasión a Ucrania sería un paseo militar, que sencillamente en 2 o 3 días Ucrania no ofrecería resistencia y tendrían el país tomado, y a un presidente títere en lugar de Volodymyr Zelensky, y el cálculo le ha salido mal. A mí me llama mucho la atención la cifra que da el portavoz del Ministerio de la Defensa ruso cuando habla de 498 soldados muertos en una semana de guerra, y vamos a redondear la cifra en 500, porque yo les quiero comentar que la guerra de Irak, que duró 9 años, en la guerra de Irak, que duró 9 años, el total de bajas del ejército estadounidense fue de 4.500. Es decir, 9 veces la cifra de muertos en 8 años o 9 años de los que ha tenido Rusia en una semana. Y se habla mucho de lo difícil que va a ser para Vladimir Putin controlar efectivamente el territorio ucranio, porque una vez tomadas las ciudades, la resistencia continúa y continúa a través de actos de guerrilla. Dicen que una lección de la guerra moderna, he leído por ahí en estos días, es que es mucho más difícil controlar un territorio efectivamente que ocuparlo. Que ocuparlo puede ser muy fácil, pero tomarlo efectivamente y tener control político sobre él es mucho más complicado. Yo tampoco creo en la cifra de 9.000 muertos que da Zelensky, ¿no? Porque la primera víctima de toda guerra es la verdad. Pero yo me imaginé en un primer momento que quizá Rusia estaba inflando su propia cifra de militares muertos para generar pues empatía, decir, bueno, nosotros también estamos poniendo víctimas, no son solo los ucranianos los que están poniendo víctimas, nosotros también estamos poniendo víctimas, pero ahora veo que es una respuesta a cifras muy superiores que hay por allí, ¿no? Entonces, por un lado, si uno sobreestima las cifras es malo, pero por otro lado, si la cifra es una cifra, por decirlo de alguna manera, subestimada o subponderada, pues eso quiere decir que Rusia está metida en graves problemas, ¿no? No tantos como Ucrania, por supuesto, pero bueno, considerando que es el agresor, Rusia está metida en graves problemas. Políticamente ya tiene problemas muy grandes. La avalancha de votos que recibió en contra en la ONU habla de eso. La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución de condena a la invasión rusa. El documento fue ratificado por 141 de los 193 países miembros de las Naciones Unidas,
Los 5 países que votaron en contra fueron Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea. Hubo 35 abstenciones, 4 de ellas de América Latina, Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua. Imagínense ustedes cómo está la situación, que ni siquiera Cuba se atreve a votar por Rusia, ¿no? Ni siquiera Nicaragua, ni siquiera Bolivia. Considerar que el vicepresidente ruso, el viceprimer ministro ruso, vino una semana antes de la guerra a hablar con Nicaragua, con Cuba y con Maduro, obviamente era en búsqueda de respaldo político para la guerra que aún no había iniciado. Venezuela no aparece en la lista porque Venezuela no tiene derecho a voto en la ONU porque debe 38 millones de dólares. La verdad de las cosas. Irán, por ejemplo, que votó a favor políticamente, esta situación en el mundo entero está resquebrajando la coalición autoritaria global aunque Irán votó a favor, lo mencioné, votó a favor de Rusia en Naciones Unidas, Mahmoud Ahmadinejad, el hermano Mahmoud, ¿se acuerdan? Como le decía Chávez, el hermano Mahmoud se abrazaba con él, etcétera. Expresidente iraní, tiene una posición muy distinta a la de quienes gobiernan en este momento su país. Mahmoud Ahmadinejad expresó su apoyo a Ucrania. Irán admira esta heroica persistencia. La gran nación de Ucrania, presidente Zelensky, su honorable y casi inigualable resistencia, destapó las tramas satánicas de los enemigos de la humanidad. Confía en que la gran nación de Irán está a su lado, mientras admira su heroica persistencia, afirmó en un mensaje de Twitter que dejó a todo el mundo pues boquiabierto. A mí particularmente me sorprendió la reacción de Ahmadinejad, pero luego me di cuenta en las redes sociales que no fui el único. En este momento habla Sergei Lavrov en una rueda de prensa en Moscú, en vivo. Dice que cree que algunos líderes extranjeros se están preparando para una guerra contra Ucrania y que Moscú va a continuar con su operación militar en Ucrania hasta el fin. Esto es una declaración reciente. Pero además, Lavrov dijo ayer unas declaraciones sorprendentes y muy amenazantes que una tercera guerra mundial podría ser nuclear y devastadora. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado que el presidente estadounidense Joe Biden sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una tercera guerra mundial que involucraría armas nucleares y sería devastadora, según informó la agencia de noticias RIA. En declaraciones a la televisión catarí Al Jazeera, Lavrov ha añadido que Rusia enfrentaría un peligro real si Kiev adquiriera armas nucleares. Biden tiene experiencia y sabe que no hay alternativa a las sanciones, es decir, que lo más lejos que puede llegar Estados Unidos contra Rusia es a las sanciones. Pero amenazar con el fantasma de la guerra nuclear es muy sintomático. Blinken respondió a esto, no dijo mayor cosa, dijo que bueno, que no se ha elevado el nivel de alarma de las fuerzas nucleares estadounidenses, y dice también que van a seguir con la política de sanciones y que las declaraciones de Lavrov son muy irresponsables. Ahí las entrevistas, aquí a Lavrov estaba tratando de conseguir algo más que fuera de último minuto para responderles. Lo cierto es que las sanciones, para responderles lo que dijo Lavrov, lo cierto es que las sanciones parecen estar dando resultados. Las acciones de empresas rusas en la Bolsa de Londres perdieron hasta 98% de su valor de mercado en 2 semanas. La caída ha borrado 572.000 millones del valor de mercado de 23 compañías, entre ellas Gazprom, Sberbank y la petrolera estatal Rosneft. Y por ahí puede venir, digamos, la queja de los oligarcas rusos. Ayer, por ejemplo, Roman Abramovich, el presidente del Chelsea, el dueño del Chelsea Fútbol Club, millonario con grandes inversiones petroleras en Rusia,
millonario ruso con grandes inversiones petroleras, decía que el club estaba a la venta, que iba a vender el club porque sencillamente pues la situación ya no es la misma, ya no puede sostener, digamos, al club. Y además dijo algo muy interesante, que todo lo que produzca el club, él le había estado prestando dinero al club, ¿no? Él no lo capitalizaba, sino que le prestaba dinero al club. Todo lo que el club le debe queda condonado en la deuda y todo lo que se reciba por la venta va a ir a un fondo para atender a las víctimas civiles del conflicto en Ucrania. Es decir, es una operación, la venta es en realidad una operación de relaciones públicas para un hombre que tiene muchísimos intereses en Europa y que ve cómo todos sus intereses en Europa se están derrumbando por la guerra, y así como él, hay unos cuantos empresarios rusos en la misma situación. Mientras tanto, Nicolás Maduro tilda de crimen contra el pueblo las sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania. Miren lo que están haciendo con Rusia, es un crimen lo que están haciendo contra el pueblo ruso, como si tirarle bombas a Ucrania fuera pues caramelo, ¿no? Oh, papelillo, una guerra económica, lo sacaron del sistema SWIFT, le cerraron el espacio aéreo, le cerraron los vínculos comerciales, le cerraron y les prohibieron el uso del dólar. Es una locura lo que están haciendo con Rusia. A su vez, el presidente Nicolás Maduro consideró que el país sancionado es una de las grandes potencias del siglo XXI. Mencionó que la principal forma de guerra que hay en el mundo no es la militar, sino económica, la misma basada en el uso indiscriminado y legal de la ventaja de la moneda del dólar, del sistema financiero por parte de Estados Unidos y Europa para chantajear al mundo. Finalmente reiteró que los problemas del mundo deben resolverse por la vía diplomática y política para preservar la paz del mundo. No hace ni un comentario sobre las bombas, sobre la Facultad de Economía de Kharkov. Y yo le pregunto a todo venezolano que le duelan sus universidades, cualquier universidad. Hay gente a la que no le duelen las universidades porque obviamente las evitaba cuidadosamente en la época en la que les tocó ir, en la que tendrían que haber ido. ¿Cómo se sentirían ustedes si les dijeran un bombazo voló la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central de Venezuela o voló la Plaza del Rectorado? Mal, ¿verdad? Se sentiría muy mal. Bueno, eso es lo mismo que sienten los ucranios, pues, con la situación de su universidad en Kharkov. Delcy Rodríguez también habló, acusa a diplomáticos europeos de promover odio e intolerancia. Lo dijo después de la votación por avalancha que sufrió, el resultado negativo por avalancha que sufrió Rusia en la ONU, en el cual Venezuela no pudo participar, insisto, por deber $38 millones. La vicepresidenta del gobierno Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, criticó el boicot de 140 diplomáticos de más de 30 países occidentales y aliados, quienes el martes, antes del discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se retiraron de la sala. Al momento en que comenzó a difundirse el mensaje pregrabado del funcionario ruso, la mayoría de las delegaciones abandonaron la sala de la conferencia de desarme, celebrada en la sede de la ONU en Ginebra. Según Rodríguez, la decisión de los diplomáticos en protesta ante el ataque de Rusia contra Ucrania promueve el odio y la intolerancia. En la Casa Común de los Derechos Humanos ejercitan y promueven eufóricos el odio y la intolerancia contra Rusia. Son los mismos responsables de la actual crisis en Ucrania, son los mismos que tocan los tambores de guerra en la OTAN. Venezuela se une a la promoción del diálogo por la paz, comentó en Twitter la funcionaria oficialista. ¿Qué quieren que les diga? De verdad. O sea, no es Ucrania, no son los tanques ucranios los que entraron a Rusia. Es al revés, son los tanques rusos los que entraron a Ucrania. Sin provocación previa. No hubo unas bombas que fueran de Ucrania hacia Rusia para que estos se devolvieran, ¿no? O las devolvieran. La gente tiene la razón hasta que la pierde. Y después de eso es muy difícil recuperarla, ¿no? O sea, uno tiene la razón hasta que la pierde. Y como yo siempre digo, el que tira el primer golpe pierde. Mientras la cosa se mantiene en palabras, todo está bien. Pero el que tira el primer golpe ya perdió, ¿no? En medio de todo esto, el avión de Maduro hace un viaje express a La Habana en medio del conflicto en Ucrania. Bastante obvio que Maduro no iba en él, porque si no, no hubiera dado la cadena en la tarde, o quizá pues la cadena era grabada, quién sabe. El avión A319, matrícula YB2984, que utiliza Nicolás Maduro para sus viajes, realizó este miércoles 2 de marzo una ruta relámpago Caracas-La Habana-Caracas.
escribió en sus redes sociales el comunicador Federico Black. Agregó que este sería el segundo viaje de este tipo en los últimos 10 días. Este viaje a la isla de Cuba ocurre casualmente un día después de conocerse la llamada que realizó Maduro a Vladimir Putin, en la que le expresó un fuerte apoyo en su invasión al territorio ucraniano. Pero yo debo decir sobre esta llamada que es muy sintomático que el que la haya difundido haya sido Rusia y no Venezuela. Mientras tanto, dice Félix Arellano que la llamada de Putin a Maduro hace creer a Miraflores que está empoderado. Para mí es una manera de comprometer a Maduro en un apoyo más firme por parte de Rusia, pero bueno, Félix Arellano, que sabe mucho más que yo de esto, lo ve de otra manera. Para Félix Arellano, analista internacional, la llamada telefónica que mantuvieron Nicolás Maduro y Vladimir Putin el miércoles tiene una importancia geopolítica con la que Rusia quiere demostrarle a Estados Unidos que está en su patio trasero. El Kremlin informó que durante el contacto telefónico Maduro le transmitió a Putin su fuerte apoyo a las acciones decisivas de Moscú en medio de la invasión a suelo ucraniano. Posteriormente, Maduro confirmó la llamada donde le ratificó la condena de Venezuela a las acciones desestabilizadoras de la OTAN. Al respecto, ND consultó a Arellano, quien consideró en una primera lectura que la llamada tiene una importancia mediática, política, ideológica y geopolítica. Para Putin es muy importante demostrar que su liderazgo es global, que no solo está en sus fronteras naturales, que está en Crimea, en Kazajstán, en Ucrania, y la gran angustia de Europa es que quiere ir más allá, pero también está en el Medio Oriente, como en Siria. Tiene muy buena relación con las monarquías conservadoras del Golfo e incluso con Israel, pero también está en América Latina, con Cuba, con Nicaragua y en especial con Venezuela, y quiere demostrarle a Estados Unidos que está en su patio trasero, que tiene aliados importantes, que no está aislado, que tiene un liderazgo global. Opina que para Miraflores es igual. El gobierno chavista busca demostrar que no está aislado, que tiene aliados importantes, que en un momento en el que el mundo está en una situación muy delicada, donde hay una tensión muy grande, Miraflores está en la agenda mundial. Mientras tanto, 38 países remitieron a la Corte Penal Internacional una denuncia por crímenes de Rusia en Ucrania, impulsado por el Reino Unido. Dice Liz Truss, canciller británica, que Rusia está utilizando la fuerza indiscriminadamente contra civiles inocentes en su invasión ilegal y no provocada de Ucrania. El régimen de Putin debe rendir cuentas. Y la CPI rechazó un pedido de control judicial que había sido interpuesto por el régimen de Maduro. Esto, por supuesto, no tiene que ver con la guerra de Ucrania, sino con la propia investigación que se le está siguiendo al régimen de Nicolás Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad. Extemporánea es la solicitud de control judicial solicitada por Tarek William Saab el pasado 28 de mayo de 2021, según determinaron los jueces de la Corte Penal Internacional. Esta nota está muy interesante, yo no me voy a detener mucho en ella, pero los invito a que la busquen. Dice, parece una realidad paralela, cómo están informando los medios rusos sobre la invasión a Ucrania. Y si ustedes ven BTV, por ejemplo, es lo mismo. Vitaly Shevchenko es el editor en jefe del servicio ruso de BBC Monitoring, el sistema de monitoreo de medios de la BBC, y está siguiendo de cerca la cobertura de la guerra en Ucrania. El editor cuenta que está sorprendido por la representación puramente orwelliana del conflicto que presentan los canales rusos. Lo que se ha hecho ver a la gran mayoría de la audiencia es que Rusia está involucrada en una pequeña operación en el este de Ucrania y que el gobierno ucraniano está tratando de provocar una guerra más grande, le dijo a BBC Mundo. De acuerdo a un análisis realizado por Shevchenko y su equipo, para los medios de comunicación rusos no existe guerra, invasión o ataque. Indican que los soldados del Kremlin participan en una operación militar para liberar a Ucrania de drogadictos y neonazis que practican indiscriminadamente un genocidio. No hay ninguna evidencia de genocidio y el presidente de Ucrania es judío y mucha de su familia murió durante el Holocausto, pero estas son cosas que no parecen reflejar los medios rusos. Los medios del Kremlin han rechazado las afirmaciones sobre bombardeos en ciudades como Kiev y Kharkov e incluso negaron que hayan volado edificios o infraestructuras civiles. Y para hoy está convocada a las 9:30 de la mañana la invasión, la marcha ante la Unión Europea a las 10 de la mañana en las Mercedes para manifestar la posición venezolana o de muchos venezolanos o de algunos venezolanos en contra de la invasión rusa a Ucrania. Así que si usted quiere presentarse allí y dejar que le saquen fotos la inteligencia del régimen, porque seguramente habrá eso. Protestar en estos regímenes tiene un costo, pero bueno, si usted se considera pues que usted está dispuesto a asumir ese costo, sería bonito que estuviera allá y le demostrara al mundo que en Venezuela no está
toda la gente a favor de Rusia, sino que ese es su gobierno. Yo voy a cerrar este bloque con esta información que es un hermoso video de Yelena Osipova, una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial que ayer fue detenida en Moscú, en Rusia, no sé si en Moscú, pero fue detenida en Rusia por protestar contra la guerra. Una señora de 90 años. Si Yelena puede, yo creo que todos podemos. Vamos a ver este video. Se colgó, pero ya ustedes ven cuán valiente puede ser un ser humano a la hora de defender las cosas en las que cree, ¿no? Se llevaron detenida a Yelena Osipova, de 90 años. 6:52 minutos. El New York Times dice que los rusos capturan un puerto crucial del Mar Negro, es lo que yo les decía, Kherson, mientras el bombardeo de civiles, de objetivos civiles, escala. Una imagen del metro de Kiev con la gente refugiada allí. El Times dice Putin reduce a escombros las ciudades, una foto muy espectacular. Y El País dice el asedio ruso empuja al mayor éxodo de refugiados en 75 años. Esto es titulares de la mañana de RCR 750M, ya prácticamente termina. Jaime Nestares en la dirección de la estación. Néstor Tovar en los controles, quien les habla Pedro García. Hacemos este programa que llega a ustedes como un cortesía Tecnohospitalaria. Innovamos para servirle, Tecnia Eléctrico, siempre dando soluciones, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y justamente de esto quiero hablarles, el nombre propio en insumos médicos, en mobiliario médico para clínicas, para galenos, para pacientes, es tecnohospitalaria.com. A través de nuestra página web usted puede realizar todas sus consultas y hacer su pedido con delivery o pick-up. Tenemos también en este momento el nebulizador, el concentrador de oxígeno marca Dynarex, que le ofrece a usted calidades de oxígeno de hasta 93%, con hasta 5 litros de oxígeno por minuto. Esto es ideal para personas con post-COVID, con COVID severo o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Llámenos al 0212-919-9549 o síganos en Instagram como @tecnohospitalaria, www.tecnohospitalaria.com. Innovamos para servirle, tenemos todo lo que se necesita para combatir el COVID-19. Hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, más de 30 años de experiencia atendiendo animales, desde peces silvestres hasta caballos. Ofrecemos plan de vacunación, medicina interna, atención nutricional, odontología veterinaria, laboratorio clínico y mucho más. 0212-661-1546, 0414-127-7947, Avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Hablarles también de Tecnia Eléctrico, porque si usted quiere reparar un decodificador de cualquier marca, un microondas, un televisor, un equipo de sonido, todo puede volver a funcionar si lo pone en las manos de nuestros técnicos competentes, que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos que usted no tendrá que andar sabaneando por allí. Llámenos al 0412-806-2591, 0412-806-2591. Síganos en Instagram como @tecnieléctrico, donde siempre damos soluciones. Más información, 5 titulares para cerrar. Biden recibirá a Iván Duque el 10 de marzo para discutir sobre problemas regionales y mundiales. La semana que viene ya veremos la reacción del régimen de Nicolás Maduro. Chile extiende la militarización en la frontera norte por la creciente migración, muchas de ellas de venezolanos. El flujo masivo de migrantes irregulares que llegan a Chile se inició en febrero de 2021. Desde entonces el gobierno del país ha implementado diversas medidas para frenar el ingreso de personas por pasos clandestinos donde se exponen a deshidratación, hipotermia y mal de altura. En Táchira, el director en Táchira no, porque él está en la sede del SEBIN en Caracas,
Javier Tarazona, hubo una protesta porque Javier Tarazona, director de Fundaredes, ha cumplido 8 meses detenido. Ya son 8 meses detenido para Javier Tarazona. Teresa Sánchez, madre de Javier Tarazona, director de Fundaredes, pidió misericordia al gobernante Nicolás Maduro, pues su hijo cumple 8 meses detenido. En la Francisco Fajardo, vecinos de Petare trancan la Francisco Fajardo, cansados de desidia, testimonios de la complicada situación que se vive en el lugar. Mandan el agua cada mes y ya tiene 2 meses sin llegar, dijo María Sáez. Indicó que el sector que no cuenta con el servicio del Callejón Torres en su parte alta, por esta problemática se ven en la necesidad de cargar agua como camellos. Tarek William Saab ha actuado ante una insólita carrera de gatos que denuncian defensores de animales en Barinas. Servicio de Rescate de Animales y Fundación para la Defensa de los Animales denunciaron con un video de soporte una competencia de carreras de gatos amarrados por el cuello. En un espacio público, varias decenas de personas parecen divertirse con la actividad. Abandonan a una recién nacida en el metro de Sabana Grande. Debo confesarles que esta noticia me rompió el corazón. Hoy en la tarde, fue ayer en la tarde, fue hallada una bebé recién nacida en las escaleras del metro de Sabana Grande en Caracas. Los usuarios comunicaron el asunto a los trabajadores del subterráneo. La niña estaba con un bolso de ropas, mantas y la tarjeta de vacunación. Angelito de mi alma. Qué fuerte, ¿verdad? Porque se ve que quien la dejó ahí la quería, que sencillamente no podía mantenerla, la quería, porque la dejó con toda su ropita, con su tarjeta de vacunación. Santo Cristo, qué desgracia, qué drama vivir en Venezuela. Y para terminar, felicitar a los compañeros, hermanos de Pro Da Vinci, porque el trabajo La Promesa Rota, publicado por Pro Da Vinci, ganó el Premio Rey de España de Cooperación. Trata sobre el colapso de la seguridad social en Venezuela y fue publicado el 23 de diciembre de 2021, galardonado con el Premio Internacional Rey de España de Periodismo de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria 2022. Todavía pensando, aunque estoy hablando del trabajo de Pro Da Vinci, todavía estoy pensando en esta bebé. Ámbar Flores nació apenas el 26 de febrero de 2022. Tiene 7 días en este mundo. Que este día, 3 de marzo, sea lo que ustedes esperan de él. Nos vemos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnieléctrico. Siempre, siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota.